mejor mi amor no basta. Yo necesito amar más al Señor. Y recordaba una frase que tiene mi mamá, que siempre dice, pero el Señor te ama más. Ella siempre dice, te amo mucho, hija, o te amo mucho, nieta, pero el Señor te ama más. Y es así, hermanos, el Señor nos ama más. Que Dios nos bendiga en esta noche. No voy a decir que estoy nerviosa, porque lo estoy. Que el Señor nos bendiga. Mire, hermano, estamos en Hebreos. En Hebreos. Y me gustaría hablar o leer un momento sobre esta epístola o carta a los hebreos. Y la verdad es que es un libro maravilloso. Difícil de entender, mis hermanos, porque cuando la pastora me dice, hermano, ¿usted puede leer esta palabra? Y yo dije, lo primero que hice fue ver qué palabra me había tocado. Y de solo saber que era Hebreos, yo dije, no voy a poder. Y dudé en un momento y yo dije, no, le voy a decir que no. Pero el Señor dice que nos dio espíritu de valentía. Así que tomé el desafío y me puse a estudiar. Y asaltaban muchas dudas en mí y empecé a investigar, ¿cierto? Primero dije, me hice la pregunta, ¿por qué carta a los hebreos? ¿Y por qué no carta, por ejemplo, a los judíos? O carta a Israel, al pueblo de Israel, porque son lo mismo, ¿verdad? Pero estudiando y viendo, me di cuenta de que Hebreos es porque fue como el primer nombre que se les dio al pueblo de Israel. Hebreos se les llamaba a aquellos que habían venido de atrás del río Éufrates. Y esta historia comienza con Abraham. Dios habla a Abraham y le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a dar una nación grande. Y Abraham, sin conocer a este Dios, porque en Ur de los Caldeos habían otros dioses, creyó a Jehová, creyó a Dios y lo obedeció, y salió de ese lugar y emprendió su viaje junto a su esposa, junto a algunos de sus familiares, de sus criados, de sus vacas, de sus ovejas, de sus animales, y emprendió el viaje en obediencia a Jehová. Mis hermanos, esto sale en Génesis, la historia sale en Génesis capítulo 12. La verdad es que Hebreos es un viaje a ese tiempo, al tiempo antiguo, al tiempo de Abraham, al tiempo de Moisés, al tiempo del tabernáculo. Entonces es una historia hermosa en lo que nos hace viajar hacia allá. Además, Abraham es descendiente de Noé. Noé tuvo a Sem, que de ahí vienen los semitas. Sem tuvo a Eber, y de aquí, de este nombre, se tomó el nombre de hebreo. Eber engendró a Taré, y este fue padre de Abraham. Más o menos esa es la genealogía. Entonces, cuando Abraham llegó a la tierra prometida, los pueblos que vivían allí les comenzaron a llamar hebreos, como una forma de decirle, estos son extranjeros, son peregrinos, forasteros, porque habían cruzado el río Éufrates. Su lenguaje también era el hebreo. Entonces podemos deducir que esta carta es para los descendientes de ese pueblo, del pueblo escogido de Dios. Y nosotros también lo somos, ¿verdad? Porque nosotros somos un pueblo injertado en el pueblo de Israel. Por lo tanto, también somos descendientes de Abraham, digámoslo así. Como ya vamos en el capítulo 6 de Hebreos, quisiera recordar
algunas cosas de lo que ya mis hermanos han predicado anteriormente. Y por cierto, este libro, si ustedes se dan cuenta en el capítulo 1, no, el autor no se presenta, ¿verdad? Muchas gracias, que el Señor te bendiga. No hay un autor. Siempre Pablo decía, yo, Pablo, escribo a este lugar, a esta iglesia. Pero sin embargo, mire, el versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, lo que nos está queriendo decir ahí, que en realidad lo más importante no es quién nos hable, no es si nos habla Pablo, Apolos o Bernabé o Timoteo, nos está hablando el Señor. Eso es lo primero que me llama la atención de este hermoso libro. Entonces es un libro en el cual Jehová se quiere comunicarnos muchas cosas importantes. Lo primero que nos dice esta carta, ¿cierto? Como lo decíamos, es que Dios nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Y hoy nos sigue hablando. En otros tiempos los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este libro nos declara que su Hijo Jesucristo es el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y es Él el que sostiene todo con el poder de su palabra. Y que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos dice también que el Hijo es superior a los ángeles. Nos advierte que no descuidemos esta salvación, que es una salvación tan grande, puesto que Jesús es el autor de nuestra salvación. También nos recuerda a Moisés como fiel en todo en la casa de Dios, como siervo, pero que mayor gloria tenía Jesucristo, pues tiene mayor honra el que hizo la casa que la casa misma. También nos decía que hay un reposo para el pueblo de Dios y nos exhorta a que ninguno de nosotros se endurezca por el pecado del engaño, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza en Jesucristo. En el capítulo 4 nos vuelve a recordar que procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También nos habla de Jesús, el gran sumo sacerdote, y hace referencia a Aarón, quien debía ofrecer ofrendas por sí mismo y por el pueblo, pero mayor honra tuvo Jesucristo como sumo sacerdote. Y llegamos al capítulo 6, ¿verdad? Y el capítulo 6 nos viene hablando ya desde el capítulo 5, una advertencia contra la apostasía. Porque la palabra dice que el pueblo de Israel se había hecho tardo para oír. Y la verdad es que eso es tan actual, es como que si no hubieran pasado los siglos. Porque el hombre hoy en día y la mujer también nos hemos hecho tardos para oír. Y el autor le reprochaba que, debiendo ser ya maestro, tenía necesidad de que se volviera a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ahora usted me dirá, ¿qué son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Leamos el capítulo 6, desde el versículo 1 al 3, y dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos,
de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Aquí nos enseña cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos son como la parte fundamental de una construcción. Por ejemplo, cuando el constructor hace la casa, ¿verdad? Lo primero que hace es nivelar, ¿cierto?, el terreno, es poner los cimientos. Es la forma básica que todo cristiano debería saber. Los rudimentos son una parte fundamental. Pero él decía que debíamos dejar los rudimentos. ¿Acaso los rudimentos eran malos? No, ¿verdad? Los fundamentos, los cimientos son la parte más importante de una casa. Entonces, nosotros deberíamos ya todos saber cuáles son esos rudimentos. Y aquí la palabra dice que nombra a estos rudimentos para que cuando a usted le pregunten cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo, usted pueda decir, es el arrepentimiento de obras muertas. Cuando uno llega al Señor, cuando alguien te ha predicado, cuando te llevan a los pies del Señor, lo primero que uno tiene que hacer es arrepentirse de las obras muertas. ¿Y cuáles son las obras muertas? Las obras malas, las cosas que hacíamos que no le agradaban al Señor. Y hay muchas obras muertas: mentir, matar, adulterar, robar. Hay tantas cosas que nosotros éramos, pero un día el Señor nos dio ese don de arrepentimiento, de mirar, de abrir nuestros ojos y comprender de que esa vida no nos llevaba a ninguna parte, solamente a la perdición. Entonces, lo primero que el cristiano debe hacer es cambiar su actitud. Si íbamos para allá y para allá había un precipicio, entonces no, ese camino no nos conviene. Es allá, es por aquí. Y Jesucristo es el camino. Él es la verdad y Él es la vida, y a Él debemos seguir. Entonces, el primer fundamento es el arrepentimiento de las obras muertas. El segundo fundamento nos dice que es la fe en Dios, ¿cierto? Para tener ese arrepentimiento, primero tenemos que haber creído en Dios, ¿cierto? Entonces, si no tenemos fe en Dios, entonces no nos vale de nada. Lo que tenemos que tener para nuestra salvación es arrepentimiento y fe en Dios. También dice la doctrina de bautismos. Sabemos nosotros que para testificar de nuestra fe tenemos que hacer un acto de fe, que es el bautismo, ¿cierto? Todos hemos sido bautizados. Amén. También dice de la imposición de manos. Cuando usted ya se ha arrepentido, cuando usted cree en Dios, cuando nos bautizamos, el cristiano llega a un momento en que el Señor te da gracia. Entonces te ven tus obras y se dan cuenta de que puedes servir en el reino, e imponen las manos en ti para confirmar de que tú vayas a trabajar con esa bendición. Era lo que hacían los apóstoles en ese tiempo, de imponer las manos para los que tenían que trabajar. Aún los que servían las mesas debían ser impuestas las manos. Recordemos que a Timoteo Pablo le decía: no impongas con ligereza las manos a cualquiera. Tenía que ser un hombre de buen testimonio. Amén. Ese es otro rudimento de la doctrina de Cristo. Y también dice de la resurrección de los muertos. Nosotros creemos que
que va a haber una resurrección. ¿Y por qué creemos, cierto? Porque Jesucristo resucitó primero y Él nos prometió que Él nos iba a resucitar. Y del juicio eterno, porque el Espíritu Santo nos convence de que hay un juicio venidero, de que ese juicio va a venir, porque después de la muerte dice que hay un juicio. Amén. Entonces, estos son los rudimentos. Y la verdad es que nosotros debiéramos de tenerlo como anclado en nuestra vida, de saber, ese es nuestro, nosotros por qué estamos acá, porque hemos cumplido todo esto. Pero ¿saben qué? El autor acá dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección. ¿Qué pasaba? Que en ese lugar, que el pueblo de Hebreos se estaba quedando con lo básico y que no estaba avanzando. Entonces el Señor nos está diciendo a nosotros, avanza, no te quedes ahí. Por eso que les decía en el capítulo 5, dejando, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que os vuelva a repetir los rudimentos del Señor. Entonces el Señor nos llama a ir creciendo, porque un niño de forma natural, él, cierto, primero toma su leche, como decía nuestro hermano anterior que predicaba, cierto, de forma natural ya va comiendo verduras, legumbres, carne, y va teniendo otro alimento. Entonces nosotros espiritualmente también, el Señor nos llama a ya dejar de tomar leche, a dejar ya estos rudimentos que son básicos, porque una persona que hace una construcción, una casa, no se queda solamente con el radier de la casa, después empieza a poner palos y es así como el Señor quiere que nosotros crezcamos. Amén. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y no es que Dios no quiera que lo hagamos. El Señor nos anima y nos alienta a que nosotros podamos crecer. Pero nosotros debemos de poner nuestra parte. Amén. El versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mis hermanos, cuando yo leo esta palabra, me sentí tan identificada porque yo decía, Señor, ¿tú quieres que yo hable esta palabra? Si yo vengo vengo como el hijo pródigo, yo caí. Entonces tuve que averiguar y pedirle, preguntarle al Señor qué es lo que Él nos quería decir. Porque, hermanos, la palabra es tan fuerte como decir, es que es imposible que tú vuelvas. Si tú recaíste, es imposible que tú vuelvas. ¿Cómo yo voy a predicar eso? Si el Señor ha tenido conmigo misericordia. Y yo sé que para ustedes también. Porque todos los días pecamos, todos los días faltamos. Y el Señor nos levanta. Entonces me hizo buscar y ¿sabe qué? Me lleva a Éxodo, al tabernáculo. El tabernáculo, Dios había enviado a Moisés, le dio orden de que hicieran un tabernáculo. Yo no sé si todos saben, pero el tabernáculo era un lugar que Jehová mandó a hacer en el desierto para que en ese lugar Él se manifestara.
Y este tabernáculo era un lugar de unos cuantos metros y, y el tabernáculo tenía 3 partes. El primero era el atrio, donde todos podían llegar. El segundo era el lugar santo y el tercero el lugar santísimo. Entonces Dios les había mandado que todos los días hicieran ofrenda, pero me gustaría leerlo en realidad para que quede como más claro. Es en Éxodo 29 del 38 en adelante. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a la libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. El Señor les pidió a su pueblo de que por todas las generaciones hicieran este rito, este ritual. Entonces, para el pueblo de Israel estaba tan arraigado con esta costumbre que para ellos, para los sumos sacerdotes, no existía otra forma de hacer expiación de los pecados. Sabe que sobre todo los religiosos tenían tan endurecido el corazón que cuando llegó Cristo y cumplió su obra redentora, ellos no quisieron aceptar ese sacrificio y ellos quisieron seguir haciendo estos ritos. Y cuando llegó el Espíritu Santo y convenció a muchos de que Jesucristo era el Redentor de nuestras vidas, el autor de nuestra salvación, ellos no querían aceptar eso y empezaron a perseguir a los cristianos. Entonces, usted sabe que por las películas que hemos visto y por toda esa información, las persecuciones eran terribles porque los mataban, los decapitaban, los echaban a los leones, ¿verdad? Entonces, no era fácil ser cristiano en esa época. Entonces, muchos de los que habían creído, que habían gustado este don celestial, que habían gustado el llamamiento del Señor, los que habían sido partícipes del Espíritu Santo, comenzaron a tener miedo y empezaron a considerar a que mejor era más fácil llevar un animal al atrio para que el Señor me perdonara, y así yo no quedaba mal con los sacerdotes de ese tiempo. Entonces muchos quisieron apostatar de la fe, y por eso que el Señor acá les dice a este pueblo, no sé si me está entendiendo a lo que quiero llegar. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque ya no había otro recurso que hacer para ser salvo. Si rechazaban a Cristo, que Dios había mandado para salvarnos, no había nada más por hacer. Entonces era imposible para ellos que hubiera otro camino. Por eso que el Señor, por eso que
les comento de ese sacrificio, porque en Israel estaba muy, muy arraigado. Ellos no concebían el perdón de pecados, sino era por el sacrificio de los animales. Les invito a leer Éxodo, porque así uno comprende Hebreos. Está muy relacionado, porque todos esos símbolos que estaban allá en ese lugar era un prototipo, una sombra y figura, dice la palabra, de lo que iba a venir, que era Jesucristo. Amén. Entonces, el Señor nos advierte a que no nos volvamos atrás. Y si hemos recaído, la palabra del Señor dice que abogado tenemos ¿cierto? Que abogado tenemos, porque van a venir tropiezos en la vida cristiana. No es siempre así. A veces también nos caemos, pero el Señor dice que renueva sus misericordias cada mañana. Y de eso tenemos que estar tan agradecidos, hermanos, de que Dios en su misericordia no nos corta. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Como le digo, si dejamos a Cristo ya no tenemos otra esperanza. Si volvemos atrás, no hay otro camino. Entonces, por eso que es imposible. Pero mientras nosotros doblemos nuestra rodilla y pidamos perdón al Señor, el Señor es fiel y justo para salvarnos y para ayudarnos, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Qué maravillosa promesa. Mis hermanos, sigamos adelante. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Qué maravilloso es pensar que un elemento de la naturaleza nos sirva como una lección espiritual, porque la lluvia es un símbolo del Espíritu de Dios. ¿Cuánto nosotros necesitamos? Yo meditaba en lo que estamos pasando en este tiempo. ¿Cuántos de nosotros deseamos que hubiera habido lluvia en estos días de incendio? Que pudiera haber en la noche el rocío que mojara esos árboles, esa hierba quemándose. Mis hermanos, porque la lluvia es tan importante para el mundo, para nuestra vida que vivimos diariamente. Pero cuánto más la lluvia espiritual necesitamos en nuestra vida. Cuánto más necesitamos de la presencia del Señor en nosotros, que el que nos guía, el que nos fortalece. Amén. Porque sabe que si no tenemos esa lluvia, sabe cómo sería nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma. Dice el versículo 8, dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. El Señor nos habla de muchas formas, de muchas maneras. Y el Señor nos está hablando hoy en día a cada uno de nosotros. Y el Señor está hablando también a nuestra región. El Señor está hablando a nuestra nación. Y el Señor está hablando también al mundo entero. Porque así como esa tierra que da espinos y abrojos, así también es el corazón de muchos hombres que confían en sus riquezas, que confían en el poder. Hay hambre de poder en los presidentes. Podemos ver tantas cosas que estamos a un punto de que quizás se haga hasta la Tercera Guerra Mundial, porque el hombre tiene tanta avaricia en su corazón, que la verdad es que nosotros debemos estar preparados, mis hermanos. El Señor nos llama, nos habla. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos y a todos los que están sufriendo, a las víctimas de estos incendios, mis hermanos. Que podamos valorar lo que el Señor hace en nosotros. El versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados,
estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Que bendito sea el Señor. Dice que Él no es injusto para olvidar estas obras. Ciertamente la iglesia siempre ha hecho ese rol de ayudar al necesitado. Y usted no crea que el Señor se olvidó. Por lo pequeña que usted haya dado, por la pequeña ofrenda que usted haya dado, el Señor no la olvidó, el Señor no la olvida. Y yo he visto estos días en las redes sociales cómo el país entero se ha movilizado, ¿cierto?, para ayudar a estas personas. ¿Usted cree que ellos van a quedar sin su recompensa? El Señor les va a bendecir. El Señor les va a bendecir, aunque no le conozcan, porque Él bendice al dador alegre. ¿Cuánto más a los que sirven a los santos? ¿Cuánto más a nosotros nos va a bendecir si bendecimos a nuestros hermanos? Entonces son muchas las promesas que el Señor nos dice en esta tarde. Pero deseamos, el versículo 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El Señor nos llama a seguir adelante, a no descansar. Dice que no seamos perezosos. Y la verdad es que yo creo que es un problema muy común dentro de los cristianos, de que pudiendo hacer cosas no las hacemos, porque sabe que el diablo nos tiene tan entretenidos con tantas cosas que no nos damos cuenta que a veces preferimos hacer cualquier otra cosa y no buscar la presencia del Señor. A veces pecamos no dándole el tiempo suficiente al Señor. El Señor tenga misericordia de nosotros, mis amados. Que quite la pereza de nuestra vida, que nos haga ser valientes, trabajadores, y que podamos llegar hasta el fin, esperando la promesa, porque para nosotros también hay promesa. Nosotros también tenemos una promesa, amén. Dice, aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas entonces se heredan con fe y paciencia, así como lo hizo Abraham. Abraham, por la fe y la paciencia, él obtuvo esa promesa. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mis hermanos, hay una referencia. A ver si la encuentro. Pero Jehová, Él hace un juramento y Él jura por sí mismo. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y juró, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, Dios no es un Dios que mienta
y le juró a Abraham de que lo iba a bendecir. Y nosotros que ya estamos al otro lado de la historia, podemos confirmar que fue así, podemos decir que Dios cumplió la promesa a Abraham. Se ha podido contar en la arena, a sus descendientes es como contar la arena del mar o como contar las estrellas del cielo, porque es imposible. Así es la descendencia hasta ahora de Abraham. Dios cumplió su promesa y Dios va a cumplir la promesa que nos tiene a nosotros, esa promesa de vida eterna, porque Jesús dijo: voy a preparar morada. Y nosotros debemos tener esa fe y esa confianza que así va a ser, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que tenemos una morada celestial, allí donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, allí donde estaremos para siempre con el Señor, adorando su nombre. Si sentimos la presencia del Señor en la alabanza que cantamos, si nos caen nuestras lágrimas cuando estamos cantando al Señor, ¿qué más será allí? El Señor es maravilloso. No hay otro como nuestro Dios. Que el Señor nos haga fieles, mis hermanos, a los que hemos caído y vuelto, que nunca más, hermanos, podamos volver atrás. Y al que aún no ha experimentado esta grandeza, esta gracia del Señor, yo le invito a que busque al Señor, que el Señor es fiel y es justo. Él dice que Él te está llamando, llama a los corazones. Que no sea tarde aquel día que le queramos buscar. Dice, para que por dos cosas inmutables, el 18, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. No es un fuerte consuelo, es un fortísimo consuelo, es un reforzado consuelo para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor nos da este consuelo. Dice que es imposible que Dios mienta y que debemos tener como un ancla segura del alma que penetra hasta dentro del velo. ¿Y cuál es esa firme ancla del alma? ¿Cuál es esa firme esperanza que nosotros debemos tener? Esa esperanza la tenemos porque Jesucristo atravesó el velo. Ese velo que estaba ahí en el lugar que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo donde solamente podía entrar un sumo sacerdote una vez al año. En Hebreos capítulo 4, que lo voy a leer, dice, versículo 14 en adelante, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro sacerdote. Él fue el que rasgó el velo cuando Cristo murió. Y gracias a eso nosotros tenemos acceso libre. Ya no necesitamos ir con un animal o con un ave para que sean limpios nuestros pecados, porque Cristo pagó el precio. Cristo pagó nuestras malas obras. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote. Esa es nuestra firme ancla. Es de que tenemos seguridad en lo que Cristo hizo.
Esa es nuestra fe. En eso nosotros debemos creer y tener como ancla nuestra alma. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Voy a poner aquí un subtítulo, continuará, porque el próximo capítulo, el 7, habla de este sacerdote misterioso. Así que hasta aquí dejamos la palabra, mis hermanos. El libro de Hebreos es un libro que nos reprende, que nos exhorta y que también nos consuela. Así que yo le invito a mis hermanos que en sus casas lean el libro, repasen el libro de Hebreos. Ojalá pudiéramos leerlo siempre para que no se nos olviden todas estas promesas, todo lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Si yo le pregunto ahora, ¿qué son los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo podríamos decir? ¿Alguien lo podría decir? Leamos el libro de Hebreos. Lo vamos a leer una vez más para que no se nos olvide, porque ese es nuestro fundamento. Eso es lo que hemos aprendido hoy día. Dice que ¿cuáles son los fundamentos los rudimentos de la doctrina de Cristo? 1, arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En esa debe estar basada nuestra fe, pero eso es lo primero. El Señor nos llama a madurar, a no tomar ya más leche, a ir comiendo comida más sólida. El Señor nos llama, nos pone un desafío en esta noche, a seguir creciendo en la gracia del Señor, animándonos unos a otros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.